Bienvenidos a Cocina para Solteros. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas costillas de cerdo en salsa barbecue. Para preparar estas deliciosas costillas de cerdo en salsa barbecue, vamos a necesitar un costillar de cerdo del tamaño que ustedes consideran adecuado. Yo voy a utilizar este que pesa 1 kg 300 gramos. Media taza de salsa catsup o ketchup, como ustedes la conozcan. Una cucharada de vinagre de manzana. Cucharada y media de salsa inglesa. Una cucharadita de mostaza. Una cucharada de ajo en polvo. Una cucharadita de páprica o pimentón dulce, o si le quieren dar un sabor más picante y mexicano, pónganle una cucharada de chile piquín molido, una cucharada de jugo sazonador para carnes, 1/3 de taza de azúcar regular. Amigos, pueden utilizar azúcar regular o si tienen miel de abeja la pueden emplear también, más o menos sería el mismo volumen. Y una cucharada de aceite de oliva. Como siempre, la sal y la pimienta son a su gusto. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestras costillas. Le vamos a poner sal y se la vamos a untar perfectamente. Y ahora le vamos a agregar pimienta. Esta es pimienta negra recién molida, utilicen la que tengan a la mano. Y lo mismo, las vamos a untar perfectamente. Ahora las vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo. Ahí les vamos a dejar ahorita mientras preparamos nuestra salsa. En un tazón vamos a poner nuestra salsa catsup o ketchup, como ustedes la conozcan. Vamos a agregar la mostaza. Agregamos el vinagre de manzana, la salsa inglesa, el jugo sazonador para carne, el ajo en polvo, nuestro pimentón o chile piquín molido y nuestra cucharada de aceite de oliva. Ahora vamos a mezclar esto hasta que se disuelva perfectamente. Ahora que ya se integraron estos ingredientes, le vamos a agregar el azúcar. Como les dije, amigos, le pueden poner miel. Yo le voy a poner una cucharadita de miel, nada más para darle un toquecito ahí. Y ahora vamos de nuevo a integrar esto perfectamente, tratando de que se disuelva lo más que se pueda el azúcar. El azúcar es una parte importante, o la miel, porque le van a dar ese pequeño toque dulcecito que tiene esta salsa, pero la parte importante también es que van a ayudar a caramelizar con el calor. El azúcar se va a derretir, se va a convertir en una especie de caramelo y eso es lo que le va a dar también un toque fantástico a nuestras costillitas. Bien, pues ahí está, vamos a proseguir. Ahora vamos a barnizar con esta salsa que está bien espesita, vamos a barnizar nuestras costillas. Este proceso lo vamos a ir repitiendo varias veces para crear una capa realmente sabrosa encima de estas costillas. La vamos a voltear y ahora barnizamos el otro lado. Ahorita va a ser una capa ligera la que le vamos a poner. Hay que irle dando varias capas. Ahora la vamos a cubrir con papel aluminio. Listo, la cubrimos con aluminio para que el proceso inicial de cocción sea un poco más eficiente al concentrar el calor aquí dentro. De la misma manera, la grasa y el jugo que salgan de la carne no se van a secar, se van a evaporar y se van a quedar aquí. Más adelante la vamos a destapar y vamos a volver a barnizar. Ahora, amigos, esto se tiene que ir al horno a 200 grados y lo vamos a dejar unos 35 minutos. Después sacamos y vamos a barnizar otra vez. Nuestras costillas ya llevan más de 30 minutos en el horno, ahora las vamos a destapar y las vamos a volver a meter otros 15 minutos, a los 15 minutos las vamos a barnizar de nuevo, porque esto se va a empezar a secar. Ya pasaron otros 10 minutos y ahora le vamos a dar otra barnizada. Ahora se va a ir otros 10 minutos al horno a 180 grados. Lo vamos a sacar y lo vamos a barnizar de nuevo. Nuestro costillar ya lleva otros 10 minutos. En total llevamos 50 minutos cocinándolo y le vamos a dar
otra pasada de salsa barbecue. La idea, amigos, es formar una capa encima de otra, para que esto vaya quedando delicioso. Bueno, amigos, ahora esto se va de nuevo al horno, otros 10 o 12 minutos. Le vamos a bajar otro poquito, lo teníamos a 180, ahora lo vamos a dejar a 160 grados, otros 10 o 12 minutos. Nuestras costillas ya están casi listas. Vamos a darles la última barnizada y luego van a regresar al horno otros 15 minutos a 150 grados. Y si su horno tiene control para temperatura solamente arriba, en este momento actívenlo para que esto se termine de caramelizar delicioso. Si su horno no tiene ese control, no pasa nada. Métanlo normal y déjenlo ahí unos 15 minutos a fuego medio. Si su horno de la estufa no tiene grados, lo van a poner a la mitad y lo van a... Bien, amigos, pues ya están listas nuestras costillas. Así que ahora lo que vamos a hacer es las vamos a tapar y las vamos a dejar reposar durante 20 minutos. En este momento están exageradamente calientes. Vamos a dejar que se enfríen, que reposen y las vamos a disfrutar. Si te gustó este video, regálame un like y un comentario. Y suscríbete haciendo clic en la campanita para que te llegue un aviso cada vez que tenga una nueva receta. Te invito también a que te unas a los miembros del canal, donde vas a tener acceso a videos totalmente exclusivos, escenas detrás de cámara y muchas sorpresas más.